Saludos, señoras y señores, bienvenidos a este tiempo de entrevista política. Nuestro invitado de esta noche, como les hemos anunciado, es el alcalde de la ciudad de La Laguna, Fernando Clavijo. Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Las cosas en La Laguna marchan tan mal como cuenta la oposición? ¿Las cosas en La Laguna marchan razonablemente bien, como escuchamos a algunos miembros de su grupo de gobierno? ¿O las cosas en La Laguna simplemente marchan, que no es poco? Bueno, yo creo que marchan razonablemente bien. Como todas las cosas, van peor que hace 3 o 4 años, donde no había un contexto de crisis, pero si nos comparamos con nuestro entorno, debemos comparar peras con peras y manzanas con manzanas, van razonablemente bien a pesar de la crisis. Creo que el municipio resiste, se siguen abriendo y creando empresas, y a pesar de que los datos del paro no nos agradan a ninguno, que es quizás la gran lacra de esta crisis, podemos estar satisfechos del comportamiento de la ciudadanía. Comparaciones, las cosas marchan peras con peras, manzanas con manzanas. Si le comparamos con su antecesora Ana Oramas, ¿las cosas en La Laguna hoy marchan al mismo ritmo, señor Clavijo? Yo creo que sí, porque el secreto de Coalición Canaria y de Ana Oramas, que evidentemente le imprimió un liderazgo y una forma de hacer las cosas al municipio desconocida hasta ese entonces, el secreto es el trabajo en equipo. Y independientemente de que Ana Oramas haya decidido por razones familiares ya expuestas poder dedicarse al Congreso de los Diputados en exclusividad, el equipo ha quedado, y el valor de Coalición Canaria en La Laguna en este caso es el equipo, y estoy tremendamente satisfecho porque las cosas han seguido con el cauce natural. ¿Y con el mismo ritmo? Sí, sin lugar a dudas, con el mismo ritmo. Evidentemente ahora estamos en un contexto de crisis importante y realmente el daño a la economía familiar es alto, ¿no? Porque la gente pierde su empleo, la gente está más nerviosa, pero el mismo ritmo, a un ritmo yo creo que bastante aceptable. Muy bien. Vamos a hablar de algunos asuntos de actualidad de su municipio, señor Clavijo. Por ejemplo, las chumberas afecta a muchísimos vecinos. Hay quienes entienden que esa no es una competencia municipal, hay quienes dicen que al ayuntamiento no le queda otra que involucrarse a fondo. ¿Cuál es la realidad legal? ¿Cuál es la realidad política y social? La realidad legal es que son viviendas privadas y que las comunidades de propietarios y los propietarios son los responsables del mantenimiento y de los daños que se le ocasionen. Pero la realidad social y la realidad moral es que hay 675 viviendas en esa urbanización, que 473 están afectadas por aluminosis. Estamos hablando de miles de vecinos, no estamos hablando de 10, ni de 20, ni de 30, y que es un problema social, dado que el perfil de gente que vive allí, gente mayor, con pagas, muchas no contributivas, con un poder adquisitivo, pues que evidentemente el que no llega, y toda la problemática que no voy a seguir ahondando aquí con la crisis, pues yo creo que las instituciones públicas deben involucrarse, y el ayuntamiento, como administración más cercana, que te toque o no te toque, siempre tienes el problema en la puerta de tu despacho, pues nos hemos involucrado de lleno, pero aquí desde luego hace falta una decisión importante de todas las administraciones públicas. La solución al problema de las chumberas pasa por reformar o pasa por restablecer, restituir, construir de nuevo. Depende de las actuaciones. Vamos a ver, el problema de aluminosis afecta a la estructura, y la rehabilitación, que es la propuesta dada por los técnicos, que es la sustitución de la estructura por una estructura metálica superpuesta, un exoesqueleto, como diríamos, soluciona el problema. Pero hombre, evidentemente las viviendas que se construyeron hace más de 40 años, si ya que vamos a invertir dinero público, siempre con el permiso y la autorización de los propietarios, que en definitiva son los que tienen la capacidad de decisión, pues si salen los números y es viable, podemos aprovechar y reurbanizar y hacer lo que se llama un ARU, área de rehabilitación urbana, en el entorno. Pero siempre tiene que tener la última palabra los vecinos, porque ahí hay una casuística importantísima. Primero, las comunidades de propietarios tienen que decidirlo por unanimidad. En segundo lugar, no podemos sustituir bloque por bloque, tenemos que agrupar viviendas para que sea viable la operación y cumplir los estándares urbanísticos. Pero es que además hay gente que vive, hay gente que la tiene alquilada, hay locales, y por eso nosotros desde un principio hemos pedido una actuación singular del Ministerio en la zona, porque si vamos a los 2 decretos que tiene ahora mismo el Gobierno de España, pues evidentemente a esos locales no se les puede ayudar. La vivienda resultante debe ser vivienda protegida.
no se puede alquilar. Tiene una serie de connotaciones legales complejas. ¿La complejidad del mismo hará que esto termine en el cajón de los olvidos, que no haya ninguna administración capaz de meterle mano en serio? No, no puede ser. No puede ser bajo ningún concepto porque hay aluminosis. Y cuando hay aluminosis, a medida que pase el tiempo, tenemos algunas viviendas apuntaladas, pero a medida que vaya pasando el tiempo, el deterioro de la estructura es mayor. Con lo cual aquí tenemos el cronómetro contra atrás puesta. No podemos dejar que el problema se quede ahí, todo lo contrario. Uno de los Para poder decidir entre una rehabilitación o reposición, uno de los factores clave es el tiempo, porque no podemos alargar la decisión en 8 o 10 años. Cuando se ha actuado en Barcelona, que hemos llamado para preguntar, han hecho operaciones urbanísticas con expropiaciones que llevan incluso en algunos casos más de 8 años trabajándose. Nosotros en Las Chumberas no podemos permitirnos esto. Las viviendas no aguantan 8 años. ¿Y usted qué cree que es lo más apropiado? ¿Reposición? Yo lo he dicho por activa y por pasiva. O sea, vamos a ver, el problema de poder decidir o opinar sobre un tema de la propiedad privada de los vecinos, si fuese alguien que está en un bar tomándose un café, lo podría decir, pero siendo alcalde tengo que ser respetuoso de la decisión de los vecinos. Yo lo que le he garantizado a los vecinos públicamente en varias ocasiones, inclusive en una asamblea hecha en la propia plaza de Las Chumberas, es que yo voy a apoyarlos, tomen ellos la decisión que tomen. Y la decisión es compleja porque son 42 bloques, cada bloque es una comunidad de propietarios y decidir una cosa u otra requiere unas mayorías según la ley de propiedad horizontal. Y tomen la decisión que tome la administración, ¿las administraciones van a pagar? Yo creo que deberían. El compromiso moral así lo requiere, y yo voy a luchar todo lo que está a mi alcance precisamente para eso, para que las administraciones paguen y que le salga al propietario lo más barato posible, porque no estamos hablando de que quieran mejorar su vivienda porque sí, estamos hablando de que tienen un grave problema estructural que se llama aluminosis y que estamos en una situación muy complicada. ¿Por qué existe un compromiso moral, señor Clavijo? Porque son casi 2.000 vecinos de La Laguna, y si un problema afecta a una amplia zona de la ciudad de La Laguna o un amplio colectivo de personas, el alcalde debe estar ahí ayudándolos. Ayudándolos. Sería absurdo decir. ¿Y si que este mismo problema, señor Clavijo, se lo presentan mañana 5 vecinos de otra parte de La Laguna? Lo han presentado en el Centurión, no son 5, son 50 y pico. La misma actuación que vamos a tener en Las Chumberas lo estamos teniendo en el Centurión, que eran viviendas sociales de la época del franquismo y que al final también tienen problemas estructurales, y ahí vamos a ir a una operación urbanística porque bueno, sí lo hemos previsto en el planeamiento, pero bueno, lo hemos hecho. Si 5 vecinos, que es lo que tú me preguntabas, dependiendo. Si son 5 vecinos y tienen todos un poder adquisitivo medio, es un problema de los 5 vecinos. Estamos hablando de 675 viviendas, que son pues de 2.000 y pico, 3.000 vecinos, y estamos hablando de una población muy mayor con unas pensiones y unas pensiones no contributivas que a duras penas le dan para vivir ellos, y en muchas ocasiones los hijos que han tenido que retornar porque han perdido su puesto de trabajo. Para terminar con este tema, si de lo que se tratase fuese de demoler y construir nuevo, habría que hacerlo en base a la nueva ordenación, porque esos edificios actuales están por una u otra causa todos fuera de ordenación. No, la nueva es lo que permite el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, en su artículo 47, quiero recordar de memoria, que por causas sociales o públicas o de interés general se puede suspender el planeamiento, con lo cual el fuera de ordenación, que ahora mismo pues por afección por la autopista o por alturas o por retranqueo, no sería ningún obstáculo para ninguna de las dos soluciones. ¿Podrían volver a garantizar el mismo número de metros por el mismo número de propietarios? Por supuesto, por supuesto. Y podríamos garantizar a la hora de agrupar, inclusive si es necesario subir más en altura para obtener más espacios públicos. Bueno, vamos a hablar de otras cosas, del tren del norte, de su parada en los rodeos. Usted no la quiere a un lado, ha hablado con el Cabildo, con Metropolitano de Tenerife, que por cierto el Ayuntamiento de La Laguna también participa de la Sociedad Metropolitana, ¿no? Yo pensaba que participaba el Ayuntamiento de Santa Cruz, el Ayuntamiento de La Laguna, el Cabildo. No, estamos en el Consejo de Administración. El Consejo de Administración. Pero en cuanto a número de acciones, no. Ajá.